Aprendí este secreto para hacer el pollo más delicioso en un restaurante. Te invito a que la prepares en casa, estoy muy segura que te encantará. Para esta deliciosa receta necesitaremos un pollo entero, le daremos la vuelta, y procederemos a abrirlo de esta manera. La condimentaremos agregando sal al gusto. También agregaremos un poco de pimienta negra, y masajearemos hasta incorporarlas muy bien, así de esta manera como lo hago. Una vez lista, le daremos la vuelta. Condimentaremos con un poco de sal, pimienta negra al gusto, y masajearemos hasta incorporarla. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Agregaremos 2 cucharadas de mantequilla en una sartén, y removeremos hasta derretirla muy bien. Y una vez ya derretida, agregaremos 2 dientes de ajo picado, y sofreiremos muy bien por unos segundos. Y una vez ya en este punto, apagaremos el fuego y procederemos a retirar el ajo, porque si lo dejamos se quema. Solo se dora para dejar el sabor. Una vez hecho esto, agregaremos el pollo que teníamos reservada, y la doraremos muy bien. Y una vez ya dorado de un lado, le daremos la vuelta para que se termine de dorar del otro lado. En este punto la retiraremos de la sartén y reservaremos. Por otro lado, agregaremos 2 cucharadas de miel en un bol, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de salsa de tomate, 2 cucharadas de mostaza, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de paprika, 1 cucharadita de pimienta negra, perejil y cebollino al gusto, y mezclaremos muy bien hasta que todos estos ingredientes se integren por completo. Una vez lista llevaremos junto al pollo. Luego, con la ayuda de una brocha de cocina untaremos muy bien todo el pollo, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Daremos la vuelta al pollo, y la untaremos de la misma manera. Te invito a que prepares esta increíble y deliciosa receta en casa, estoy muy segura que el resultado te va a encantar. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista, de qué te pareció la receta de hoy. Y una vez hecho esto, la pasaremos en un papel aluminio, yo le puse unas rodajas de cebolla, no dejes de agregarlo porque le aportará un sabor delicioso a nuestra receta. Envolveremos muy bien el pollo, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, llevaremos el pollo a la sartén. Te invito a que lo prepares en casa, y vuelvas a contarme qué te pareció esta deliciosa receta. Agregaremos un chorrito de agua. Taparemos y dejaremos cocinar por 30 minutos a fuego medio. Y una vez pasado el tiempo de cocción, nuestra deliciosa receta ya está lista. Procederemos a retirar el papel aluminio de esta manera. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado nuestra increíble receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.